escucha bien? ¿Me escucho bien? Bueno, damos gracias al Señor una vez más porque podemos reunirnos nuevamente a alabar, a bendecir su nombre, pero también podemos venir juntos a escuchar de su palabra. Venimos viendo el libro de Mateo. La vez pasada John terminó en el capítulo 15, pero vamos a saltarnos un poco y después retomaremos los versículos anteriores a este pasaje. La enseñanza para el día de hoy es el Hijo del Hombre, su identidad y propósito. Vamos a Mateo 16 del 13 al 28, por favor. Mateo 16 del 13 al 28. Voy a leer de la Reina Valera. Desde el versículo 13 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Permítame orar, por favor. Amado Señor, amado Padre, gracias una vez más porque podemos venir a tu palabra, una fuente confiable, mi buen Señor, la verdad absoluta por sobre todas las cosas. Gracias porque a través de ella te revelas también, mi buen Señor. Permite este tiempo, abre el corazón de cada uno de nosotros, nuestra mente, y que todo lo que se diga, mi buen Señor, sea para edificarnos, para tomar decisiones, para agradarte, para glorificarte. Y también, mi buen Señor, susténtame con tu gracia en este tiempo, mi buen Señor. Permite que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, mi buen Señor. Guarda la fidelidad de tu palabra y que todo sea en tu santo nombre. Amén. Bueno, el título de la enseñanza, recordando, es el Hijo del Hombre, su identidad y propósito. Esta enseñanza la dividí en 3 puntos. Primer punto: la gran verdad revelada por Dios que está en los cielos y confesada por Pedro para salvación de pecadores. Vamos al versículo 13, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
No es que los discípulos hayan estado allí y que después el Señor Jesús llegó. Por otro evangelio vemos que ellos recorrían las aldeas de esta región con el Señor Jesús, y que también el Señor, antes de hacer esta gran pregunta, estaba aparte orando. Un punto específico para que tengamos en cuenta siempre estar orando. Y Él les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero Cesarea de Filipo, durante el ministerio de Jesús, Cesarea de Filipo estaba mayormente establecida allí por gentiles, vivían personas gentiles. ¿Qué quiere decir gentil? Eran personas que no eran judías, y allí se veneraba al dios Pan, el dios grecorromano que era asociado con la naturaleza, los pastores, los rebaños y las cuevas. También allí se le rendía culto al emperador romano, era algo muy habitual en las ciudades de la región. La ciudad originalmente se llamaba Paneas, por el dios griego Pan, y su santuario estaba allí. Después de que Filipo el tetrarca, hijo de Herodes el Grande, empezó a gobernar la ciudad desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo, cambió el nombre de Paneas por Cesarea de Filipo, lo cual significa establecida o embellecida por Filipo. Cesarea de Filipo también tuvo una expansión significativa con grandes proyectos de construcción a gran escala, después de los descendientes de Herodes. Pero podríamos decir acá muchas cosas y investigar muchas cosas acerca de Cesarea de Filipo. Pero quiero resaltar un punto que me llamó mucho la atención. Cesarea de Filipo se encontraba aproximadamente a 40 kilómetros del mar de Galilea y a tan solo 8 kilómetros del Jordán. ¿Recordamos un hecho importante en el Jordán? El bautismo del Señor Jesús, y cuando empezó su ministerio allí. Podemos ver al Señor Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Luego, cuando subió de las aguas, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo y reposó sobre el Señor Jesús. Pero hubo algo más. Dios Padre habló, se escuchó su voz y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una fuente confiable, la fuente confiable de la verdad. Entonces, de hoy en día podemos escuchar muchas cosas, muchas personas pueden decir: ¿quién es Jesús? Podríamos escuchar múltiples respuestas, podríamos ver una imagen distorsionada o no verdadera de quién es Jesús. Muchos lo ven como un profeta o un buen maestro o alguna otra persona, hacen conjeturas, dicen: es que a mí me parece que Jesús era tal. Versículo 14, los discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Recordemos que Juan el Bautista era contemporáneo al Señor Jesús, era 6 meses mayor que el Señor Jesús, y él era un profeta, pero considerado más que un profeta. Era el mensajero del Señor, el vocero, el precursor, el heraldo del Señor, y traía un gran mensaje que decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas mismas palabras las repitió el Señor Jesús, pero agregó algo: crean en el Evangelio, crean en el Evangelio. Otros dicen que Elías. En este mismo libro de Mateo vemos más adelante que Jesús dice que Elías vendría y que sería maltratado, y los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. También dice Jeremías. Jeremías hizo una referencia profética acerca de la venida del Mesías, o sea, Jesucristo. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Era como el examen final, ¿no? Porque ellos ya habían compartido muchas experiencias con el Señor Jesús,
habían estado allí en sus grandes milagros, en la multiplicación de los panes. Habían estado allí con el Señor Jesús cuando Pedro bajó de la barca y que el Señor le dijo que fuera hacia él. También ellos vieron cuando el Señor Jesús calmó los vientos y el mar. Y ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es este hombre con este gran poder? Y también ellos en algún momento dijeron: este es el Hijo de Dios. También vieron que expulsaba demonios, vieron que hacía muchos milagros, que sanaba enfermedades, sanó a muchos enfermos. Entonces esto era como el examen final. ¿Quién vosotros decís que soy yo? Haciendo referencia a que él era el Hijo del Hombre. Y este es un tema crucial porque nos abre, nos muestra un punto culminante para mostrarnos su identidad y su misión, su propósito acá en la tierra. Pero ¿qué significa Hijo de Hombre? Hijo de Hombre aparece 82 veces en el Nuevo Testamento y hace referencia a Cristo mismo, siempre se titula de esa manera. También vemos a Esteban allí cuando era martirizado, apedreado. ¿Qué dijo él? Veo los cielos abiertos, otra vez los cielos ahí, y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. El Hijo de Hombre expresa la humildad, la humanidad, la deidad del Señor Jesús. Y es todo lo que quiso nuestro Dios que fuéramos nosotros, semejantes a Él. Pero un punto muy importante, resalta su encarnación. Vamos a Juan 1:1, por favor. Juan 1:1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo, o ya existía el verbo. Es autoexistente, lo que muchos llaman la seidad de Dios. Existía en él mismo por su poder. Versículo 2. El verbo era con Dios o estaba con Dios. Coexistían juntos. Hace referencia a uno de otro, hacia una distinción. Era distinto uno del otro, no que fuera diferente, era distinto uno del otro. Y el versículo 3 nos dice que era Dios, aquel verbo. Y enfatiza el versículo 3 que este era en el principio, o bueno, que él estaba con Dios. ¿Qué dice Juan 1:14? Y el verbo se hizo carne, tomó forma de ser humano, se hizo ser humano y habitó entre nosotros, tabernaculizó. Y en el tabernáculo, ¿quién estaba? La misma presencia de Dios. Y vimos su gloria, dijo Juan, gloria exclusiva de Dios. La gloria es toda del Señor. Como unigénito del Padre, ahí está distinguiendo a los dos, unigénito del Padre, como el único Hijo del Padre, igual, similar a Él, de la misma naturaleza de Dios, Dios mismo, lleno de gracia y de verdad. Cristo reflejó o mostró la gracia y la verdad de Dios, el favor de Dios para con la humanidad y la verdad revelada en el Señor Jesús. Y Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Dios, dice la Biblia textual, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él lo explicó, Él lo reveló. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos muchas respuestas equivocadas durante el día de hoy, distorsionadas, que nos hablan mentira de quién es el Señor y que transmiten mentira a otros. Pero Dios habló desde los cielos, una fuente confiable, la verdad absoluta. Por eso dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces la verdad está en Dios, la verdad absoluta, y es transmitida por Dios y por las Escrituras. Pero ¿qué es el Mesías? ¿Quién es el Mesías?
Mesías quiere decir Salvador del mundo. El Antiguo Testamento predice al Mesías, el Nuevo Testamento lo revela. El Antiguo Testamento nos decía quién era y qué iba a hacer. El Nuevo Testamento nos revela quién es y qué hizo. Entonces vemos unificada toda la Escritura. Dice que es el Hijo del Dios viviente. El Mesías, el Hijo del Dios del viviente. Enfatiza mucho en la persona de Cristo y en su Padre, revelando esta gran verdad. Al eterno, del que no tiene principio ni tiene fin. Y vemos que para venir a la tierra también el Espíritu, Él fue concebido por obra y gracia, por obra del Espíritu Santo. Pero por eso se anunció, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Voy a hacer una ilustración que se queda muy corta, pero voy a intentar. ¿Quién es el que nos conoce más en toda nuestra vida? Pueden ser nuestros padres. Nosotros como hijos, nuestros padres nos vieron nacer, nos vieron crecer, conocen nuestros gustos, saben quiénes somos, qué hacemos. Y los que estamos casados, ¿quién nos conoce más? Nuestro cónyuge. Llevamos 20, 30, 50 años y nos conoce por experiencia. Han pasado mucho tiempo con nosotros. Pero algo similar, pero mucho más infinitamente, el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre, porque comparten desde la eternidad. Entonces, una fuente confiable y la verdad confiable y lo que vivían los dos, una experiencia personal desde la eternidad y hasta la eternidad. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ningún ser humano se lo había revelado. Y le dijo: bienaventurado, el favor de Dios sobre él. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es que Pedro haya llegado a esta conclusión porque su intelecto fuera muy elevado o que su sabiduría estuviera por encima de los demás, o que dijo: uy, yo sí fui muy pilo de acuerdo a todas las experiencias que tuvimos, yo cogí esto, saqué esto, dije, y en la conclusión es que es el Mesías, que es el Hijo del Dios viviente. No, acá está diciendo que el Padre que está en los cielos se lo reveló. Y abre un tema importante: mi Padre, la morada de Dios que está en los cielos. Y nos empieza a mencionar los cielos. Y hemos visto que los cielos. Fue una revelación sobrenatural que se escapa de toda fuente humana. Versículo 18 al 20. Bueno, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Petros, piedra, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. No dice sobre que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, no. Sobre esta roca, sobre esta base rocosa fuerte, sólida, una cama de roca que puede soportar algo, un peso, un gran peso. Un hermano que por favor lea Efesios 2:20. La iglesia está siendo edificada sobre Jesucristo, sobre la piedra del ángulo, no sobre los profetas, sino esta gran declaración que fue dada a los apóstoles y profetas: Jesucristo mismo y su obra en la cruz. Este es el soporte para toda la iglesia. Por ejemplo, cuando se construye un edificio,
debe tener un fundamento, una base sólida, ¿no? Una cimentación que debe tener un estudio de suelos, debe tener cierta profundidad de acuerdo a ese estudio de suelos, ya sea por pilotes o sea por Keyson, y todo eso conlleva a una base sólida, un fundamento, y cuando se hace la cimentación se dejan arranques o varillas saliendo para que se construya y todo vaya agarrado a ese diseño. Las vigas transmiten la carga a las columnas transmiten la carga al suelo, al fundamento, a Jesucristo mismo. Todo está soportado sobre Jesucristo y la obra en la cruz, la verdad absoluta. Su verdadera iglesia está soportada en su persona y en su obra. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte no tendrá ningún poder contra ella. ¿Y qué es el Hades? Es el imperio de la muerte, es el lugar de los muertos. No tendrán ningún poder. La muerte no tendrá ningún poder. No podrá derrumbar esta gran verdad y el propósito por el cual vino el Señor. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos que Jesús le dijo, a ti te daré, le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del cielo. La autoridad suprema le dio las llaves, la autoridad. Es como un juez, no hace la ley, ¿cierto? Un juez la interpreta y actúa conforme a la ley. Un juez no puede hacer que una persona sea culpable o inocente, sino lo que lo hace es la ley y él actúa conforme a ello. De esa manera, lo que está establecido en el cielo o declarado en el cielo es establecido acá mismo, la autoridad suprema. No es que en sí él mismo tuviera el poder en sí mismo de decir, tú puedes entrar al cielo o tú no puedes entrar. Era de acuerdo a las llaves, lo cual quiere decir el evangelio. Pero dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar es retener, soltar es liberar. Es un término rabínico antiguo el cual se usaba para decirle a una persona que no se arrepentía de sus pecados, que era retenido por sus pecados o atado en sus pecados. Y una persona que se arrepentía era suelto o liberado de su pecado. Las llaves se refieren al evangelio mismo, a que Jesús vino y murió para dar vida a todo aquel que crea en él y de su obra perfecta en la cruz. La Biblia declara que todos los seres humanos somos pecadores, desde Adán y Eva como el pecado imputado, el pecado que cometemos cada uno de nosotros todos los días, o tal vez de vez en cuando, como el pecado personal. Y en Primera de Juan dice que el que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Entonces, y en Romanos 3 nos dice que Dios encerró todo bajo pecado. Entonces la palabra de Dios, la fuente confiable, nos está diciendo que todos los seres humanos somos pecadores. Pero habemos dos tipos de pecadores: los pecadores que se arrepienten y los pecadores que no se arrepienten. Voy a leer Juan 20:23 para que podamos entender mejor este pasaje. Dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué es remitir pecados? Remitir pecados significa enviar algo a algún lugar o a alguien. Entonces, si tú puedes entender a través de la obra del Espíritu Santo que Dios Hijo vino, se encarnó, murió para pagar por tu pecado, tomó tu lugar, y tú aceptas eso y envías tus pecados allí a la cruz, a su obra perfecta, en la persona de Cristo,
serás salvo. Pero si no lo haces, rechazas la obra de Cristo y no serás salvo. Si retienes tus pecados, no puedes llegar al cielo. Pero si sueltas tus pecados allí en la cruz y en Cristo, serás salvo. Podrás entrar al cielo a través del Evangelio, a través de esta gran verdad revelada para la humanidad. No hay otra forma de llegar al cielo. No todos los caminos conducen al Huila, como dicen muchas personas. La persona decía, no, yo conozco, cualquiera puede llegar al cielo de muchas formas. No, solo Cristo y su obra en la cruz es la llave para entrar al cielo. Es lo que le decía Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo obra a través de la palabra y convence a esa persona de su pecado y él se arrepiente, puede llegar al cielo. Pero acá es donde está el punto importante. Nosotros tenemos que llevar un evangelio digno, fiel, el único evangelio que hay. Si le dices a una persona, ven que Cristo te ama, dile el evangelio completo, que Cristo vino y murió, resucitó y ascendió a los cielos para dar vida a todo aquel que cree en Él y en su obra perfecta, que fue su sustituto en la cruz para pagar por ese pecado. Le tienes que dar un evangelio completo y hablar del juicio. Ahí vemos la justicia de Dios. Él trajo justicia, la ira de Dios sobre su Hijo por nosotros, por todo aquel que Él acepta, que acepta esta gran verdad. Y el que no acepta el sacrificio del Señor Jesús, también vendrá juicio sobre él, porque vemos a un Dios justo. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Tal vez no era el tiempo, ¿no? Ya habían dicho muchas veces y el Señor veía la incredulidad de Israel y veían que no lograría nada con tal revelación. Pero más adelante sí le dice que vayan, que prediquen las buenas nuevas acerca de él, el evangelio de salvación, esta gran verdad dada por Dios desde los cielos y confesada por Pedro. Vamos al punto número 2 de la enseñanza. Jesús predice a detalle qué vino a hacer, su misión. Ya había dicho que era el Mesías, y el Mesías nos arroja una luz impresionante de quién es Él. Pero acá Jesús ya predice o dice qué es lo que le va a pasar. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos a un Pedro el cual había confesado esta gran verdad, el cual había confesado que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Todopoderoso, el Eterno. Llega y le dice: ven, Señor Jesús, al Hijo de Dios, ven que te voy a reprender. ¿Cómo es que vas a ir a la cruz? Que esto no te pase, mi Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Que ponía las cosas en los intereses, en los sentimientos, en cómo piensa el mundo y no en los intereses del Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos a ese Dios todopoderoso y a veces ponemos nuestros intereses por encima de los de Dios? Punto número 3. El costo total de seguirle, entregarlo todo. Muchos hablan de un costo muy alto. No. Cuando alguien va a construir algo o una torre o algo, estima el costo total. Asimismo, estimemos el costo total de nuestra vida. No estimemos ahorita 1, 2, 3 años, ¿qué voy a hacer para el Señor?
¿Cómo voy a vivir para el Señor? ¿Qué me puede pasar? Estimemos toda nuestra vida. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero estimamos ese gran costo, ese costo tan alto de entregar toda nuestra vida. Dice entonces, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? ¿Estás dispuesto a entregarle el control de tu vida al Señor y que el yo no tenga ningún derecho de decir nada? ¿Es eso? ¿Estaríamos dispuestos a entregarle toda nuestra vida al Señor en todos los aspectos de nuestra vida? Tomar la cruz significa morir al pecado, a nuestros intereses, a lo que el mundo ofrece. ¿Estás dispuesto a morir a tus prioridades durante toda tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar algún pecado que te impide dejar algún aspecto para seguir al Señor o para acercarte al Señor? Lo que me incomoda, invertir mi tiempo, mis fuerzas en la obra del Señor. Me siento cansado, no tengo tiempo para el Señor. O cuando nos tocan el bolsillo duele. Recordamos al joven rico que creía en su propia justicia personal. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Otro discípulo dijo que le seguiría. ¿Qué le dijo el Señor? Las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, era una vida sin lujos y demás. ¿Esperas algo del Señor en cuanto a los lujos? ¿Dejarías todo por el Señor? O vemos el discípulo que dijo que enterraría a su padre. Dijo: permíteme primero ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. Dijo: bueno, ya sabemos la respuesta del Señor. Pero ¿qué había detrás de todo esto? O tal vez, ¿qué podría haber detrás de esto? Ya el papá estaba muerto. ¿Qué hay después de la muerte de alguien? Una herencia. Tal vez él estaba considerando una herencia. Señor, espera que primero vaya y reclame mi herencia. Tal vez el dolor, miedo a sufrir. Recordamos y vemos de ejemplo al Señor Jesús, ¿no? Cómo entregó su vida, pero un ejemplo más cercano a nosotros es el apóstol Pablo, cuando dijo que Alejandro, el que trabaja el cobre o metales, le había hecho mucho daño. Tal vez él hubiera podido salir o hubiera salido corriendo, pero no lo hizo. Por su ministerio, por seguir al Señor. O la soledad, ¿no? Tenemos miedo a la soledad, que me quede solo por causa del Señor. Lo mismo que el apóstol dijo cuando dijo que algunos lo abandonaron por causa del Señor. Todos los que están en Asia me abandonaron. Figelo y Hermógenes me abandonaron, todos me abandonaron. Aún creyentes me dejaron a un lado por mis circunstancias. Eso puede pasar, hermanos. El único que es fiel es el Señor. ¿Dejaríamos todo botado si algún otro creyente nos deja en algún momento? ¿En un ministerio? ¿En la obra del Señor? ¿En lo que nos ha llamado al Señor? El Señor sustenta su obra. O la pérdida de mi libertad. No tendré tiempo para hacer lo que yo quiero. No podré hacer nada si sigo al Señor. Me quitará mucho tiempo y yo quiero viajar, yo quiero tener esto o aquello, debo trabajar, debo hacer. ¿En sí está mal? ¿Las riquezas en sí están mal? No, el amor a las riquezas por encima del Señor. Y estaríamos
dispuestos, al contrario, a padecer mucho, sufrir, ser avergonzado, humillado. ¿Nos gustaría eso por la obra del Señor? ¿Por el Señor? ¿Entregarías tu vida en su totalidad por causa de Cristo, por su persona y su obra? Es un tema a considerar, hermanos. Por eso es el costo total. Muchos dirían, ¿es un costo alto? No, es un costo total. Es más que alto. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pagará a cada uno según como haya vivido para él. Nosotros como creyentes estaremos ante el tribunal de Cristo, pero los incrédulos estarán en el gran trono blanco. Todos tendremos que dar cuentas en algún momento. Nosotros como creyentes, ¿qué hemos hecho? ¿Qué pensamos hacer en la obra del Señor? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida para el Señor? Estos próximos años de vida que nos quedan. No sabemos cuánto nos queda. ¿Qué vamos a hacer durante el resto de nuestra vida? ¿Qué es lo que va a estar o lo que estimamos más valioso en nuestra vida? ¿El Señor o nosotros mismos, nuestras prioridades y demás? Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él estaba hablando con sus discípulos, pero ellos murieron. Pero vemos todavía que el Señor Jesús no ha vuelto. Su segunda venida. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque dijo el Señor Jesús que verían su gloria, o su reino, perdón. Pues lo más probable es que esto se mostró en el monte de la transfiguración, cuando el Señor estuvo con Pedro, Juan y Jacobo y mostró su gloria, se transformó de una manera anticipada de cómo vendría en su reino. Eso es lo más probable que haya pasado. Pero no quiero entrar en este tema porque ya se tocará más adelante. Entonces, hermanos, bien, nosotros hemos visto por fe la gloria del Señor. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho, que vino, murió, resucitó, y que hay un gran costo de seguirle. Pero me gusta que usa la palabra costo, porque es una inversión, no es una pérdida. Entonces estimemos nuestra vida para el Señor. Vivamos de acuerdo a ese glorioso Señor. Él nos dio nueva vida, nos dio un propósito, nos dio una misión. Vivamos para Él y no por obligación. Deleitémonos en su palabra y en su gran propósito para nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Señor, amado Padre, una vez más, gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz. Gracias porque levanta muertos, mi buen Señor. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar con fidelidad el Evangelio, tu gran amor, tu gracia mostrada a los hombres, mi buen Señor, tu gran verdad revelada desde los cielos, la fuente confiable, mi buen Señor. Permítenos vivir de acuerdo a esa verdad. Permítenos deleitarnos, permítenos invertir toda nuestra vida en eso, de ir dejando aspectos, mi buen Señor, y dejar toda nuestra vida en su totalidad para tu gloria y honra. Permítenos siempre tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesús, a su obra perfecta en la cruz, a su persona, y también, mi buen Señor, un ejemplo más cercano, el apóstol Pablo, que también decían, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo también, mi buen Señor. Que podamos ser cada vez más puros para ti, mi buen Señor, tener propósitos eternos y no solamente propósitos terrenales. Va mucho más allá de nuestra comprensión, mi buen Señor. Gracias por tu hermosa palabra y pedimos que esta verdad haga mella en nuestro corazón, mi buen Señor, y que vivamos conforme a ella. Todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.